Muy buenos días. Es un gusto estar el día de hoy en compañía de todos ustedes. Les habla Claudia Díaz Granados, directora jurídica de FELABAN, y en nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos y su Comité Latinoamericano de Derecho Financiero, COLADE, me complace darles la bienvenida a este primer webinar del año del Comité COLADE, en el cual abordaremos un tema de gran actualidad e importancia: el potencial fintech de América Latina. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos muy cordialmente a profundizar sobre los temas jurídicos de la banca de mayor relevancia en nuestro Congreso de Derecho Bancario y Financiero, que se llevará a cabo de manera virtual los días 27 y 28 de mayo. Hoy nos acompaña en esta interesante webinar como conferencista el señor Belisario Castillo Sáenz, a quien damos nuestros agradecimientos por su gentil participación. El señor Belisario Castillo Sáenz es presidente del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE de FELABAN y vicepresidente de Asesoría Legal y Fideicomiso de Banco Aliado en Panamá. Es graduado en Derecho y Ciencias Políticas y con una maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Santa María la Antigua, con cursos en Management for Lawyers en Yale University y de Introducción al Common Law en Georgetown University, con posgrado en aspectos legales del blockchain y certificación de Duke University en Fintech Law and Policy. Bienvenido, Belisario, tienes la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Estás en silencio, Belisario. Estás en silencio. Sí, buenos días. Ante todo, muchas gracias, Claudia, por la presentación y a FELABAN por darnos la oportunidad de hablar un poco de este tema que nos gusta tanto, que está relacionado con el sector fintech. Como Claudia lo dijo, bueno, yo soy el actual presidente del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero y bueno, soy segunda generación de banqueros. Y toda la vida, desde que tengo 5 años, he estado en la banca. Entonces, yo creo que tengo bastante experiencia y sobre todo he visto cómo la banca ha ido modificando, cómo ha ido cambiando los últimos años y sobre todo del 2009 hacia acá, el cambio estratosférico que ha tenido cuando comenzó el Internet de las cosas. Entonces, a esto me lleva a mí el sector fintech. Les voy a hacer una presentación con unas conclusiones sobre lo que yo creo que los mexicanos nos han llevado a todos nosotros la delantera, que es contar con una ley fintech para el desarrollo de esta industria, que al final nos va a apoyar nos va a servir para poder desarrollar y poder llevar la banca a las nuevas generaciones. Entonces, esta es una agenda de mi presentación. Pero antes para que por favor la tomen en consideración. Pero bueno, vamos a materia, que es lo que a todos nos interesa. Entonces, este es un punto para mí muy importante. ¿Por qué digo que soy segunda generación de banqueros? Porque nosotros en la banca a veces somos muy duros con nosotros mismos. Decimos que nosotros nunca hemos sido o permitimos que terceros digan de que nosotros no hemos sido emprendedores, que nosotros no hemos sido fintech. Eso no es cierto. Productos como el ATM, la tarjeta de crédito, la tarjeta clave, las transferencias internacionales, todos fueron productos que en su momento fueron productos fintech que la banca adquirió, que la banca asumió y nos apoyaron a nosotros para un desarrollo
Pero ese modelo que nosotros hemos tenido, vamos a ponerle los últimos 50 o 60 años, ya está comenzando a dar señales de fatiga. Las señales de fatiga las vemos cuando al final vemos los índices de bancarización de América Latina. Yo aquí le tengo un examen que hizo Felaván hasta el 2018 y vemos que el índice de bancarización de América Latina está en un 44.9% para depósitos y un 43.8% para crédito. Es decir, de que tenemos un 66% de latinoamericanos fuera del sector bancario y que estén fuera del sector tradicional, que estén fuera del sector tradicional, que es lo que conlleva de que no exista, de que esas personas no estén involucradas activamente en la economía. Entonces, esta es una primera señal que tenemos que tomar muy en consideración. Esta es otra gráfica muy interesante que encontré del Banco Mundial del 2017, el cual nos habla sobre la bancarización en América Latina y vemos de que Estados Unidos tiene un 93% de personas bancarizadas y eso nos sirve mucho para entender el fenómeno fintech en Estados Unidos versus el fenómeno fintech en China. Y después tenemos cómo va bajando la bancarización hacia un 30%, 31%, 33%, 37%. Entonces, son cifras muy bajas. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que lo que nosotros estamos haciendo a la fecha lo hemos hecho bien, ojo, no es que lo hemos hecho mal, pero hay que buscar una manera diferente de hacerlo, sobre todo por las nuevas generaciones que están naciendo, cuya manera de pensar y de realizar negocios es muy diferente a la de nosotros. Este es un punto muy interesante también, que son conclusiones de Felaván con relación a la bancarización, de cuáles son qué es lo que conlleva que la gente no se bancarice, que al final genera falta de inclusión financiera. Es una percepción de altos costos de la banca, un 35%. Este es extremadamente preocupante. Escasa educación financiera del público, 65.5%. Entonces, eso nos dice de que nos da una señal que todos lo sabemos, que el gran problema de América Latina sigue siendo nuestro bajo sistema educativo, porque tenemos un 65.5% de personas de una población que no entienden lo que es la educación financiera. ¿Qué genera eso? Que esas personas no vayan a los sectores tradicionales, sino que vayan a sectores no tradicionales donde, sí, donde no hay ningún tipo de regulación, donde no hay ningún tipo de ente que proteja al cliente, que al final es la labor más débil en cualquier tipo de relación. Entonces, aquí vemos otros puntos: informalidad económica, otro punto que nosotros lo vemos mucho en América Latina, y es producto de que somos en su mayoría economías en desarrollo, elevado nivel de pobreza, 46%, otro punto donde América Latina siempre marca muy mal. Restricciones legales, 42%. Competidores disruptivos sin supervisión formal, 32%. Entonces, eso es importante, porque nosotros tenemos a la fintech y tenemos también a las big tech. Entonces, eventualmente, ¿hacia dónde tenemos que ir? Es hacia una regulación. Entonces, este es un punto que aquí es donde yo les digo, donde yo veo el diferenciador claro de nosotros. Estamos hablando de que llegamos a un 44% de la masa de la población latinoamericana. Nosotros, el banco, el típico banco, que para realizar un negocio, ¿qué es lo primero que hace? Una sucursal. Tú pones una sucursal en un pueblo y tú esperas captar a todo ese pueblo. Pero si bien es cierto, ese modelo fue un modelo exitoso, señores, es un modelo que, en mi opinión, las sucursales siempre van a ser importantes, pero pero un modelo que está condenado, si no a la extinción, a una modificación completa. ¿Por qué? Por el Internet. Y después, primero fue Internet de datos. Cuando el Internet nació en los años 2000, fue una revolución, uno transfería datos. Pero del 2009 hacia acá, con la creación del Bitcoin sobre plataforma blockchain, ya se comenzó a hablar del Internet de las cosas. Es decir,
yo no te estoy transfiriendo una copia, porque en el email, si usted me dice, Belcelo, mándame la copia de esta presentación, yo te mando un correo electrónico con una copia del documento. Te estoy mandando información. Cuando nació el Internet de las Cosas, ya yo no te estoy enviando una copia, yo te estoy enviando el documento en original. Entonces hubo un completo cambio que al principio el sector bancario fue uno de los más, de los más, tenemos que ser realistas, de los más negativos, de los que pensamos de que no, las cosas tenían que seguir como nosotros pensamos que deben seguir y no. El mundo cambió en el 2009. Y ese cambio nos da a nosotros una oportunidad. Y por eso yo pongo esto, que es penetración del Internet en América Latina, cifra que estoy seguro que con la pandemia tuvo que haber subido. Si ustedes ven, los países OCDE tienen un porcentaje de penetración de Internet de 88.33%. América Latina tiene un porcentaje de 78.78% al 2020, es decir, 10% menos, no es mucho. Entonces ahí uno se da cuenta que el sector bancario tiene que estar acorde con esta nueva realidad, una nueva realidad donde dispositivos, donde software, donde fintech comienza a dar un servicio que nosotros no tenemos que verlo como un servicio de competidor, sino como un servicio de aliados. ¿Por qué? Porque nos dan a nosotros herramientas muy sencillas para un mercado tan regulado como el de nosotros, para hacer lo que nosotros diariamente hacemos, que es negocio de banca. Entonces, ahí es donde yo quería llegar con esta introducción. Tenemos que ponernos en el contexto de que tenemos un 44% de latinoamericanos en el sector financiero regular, un 66% que no gozan de inclusión financiera. El modelo de nosotros no va a llegar a ese 66%, porque si a la fecha no lo ha hecho, no va a llegar. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos llegar a ese 66% para incluirlo financieramente? Es a través de la tecnología. Y ahí es donde uno comienza a hablar del sector fintech. Porque el sector fintech sí realizó ese cambio. El sector fintech sí se dio cuenta de ese 66% que no se atiende y de la necesidad de atender ese porcentaje. Entonces, lamentablemente, en un mundo regulado como el que vivimos ahora, y no es que yo sea partícipe de la regulación, pero bueno, es parte y forma y nos ayuda a ser diferentes, a por lo menos tener una carta de presentación de que, bueno, si tú crees que mi fintech no es una fintech, no es una fintech que, como decimos aquí en Panamá, fly by night, no, una fintech que tiene un registro, que tiene una licencia, que trabaja dentro de un mercado regulado, que trabaja con X banco de un mercado regulado, que le da soporte a X banco de un mercado regulado. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hacia allá era donde yo quería entrar antes de hablar sobre la necesidad de un sistema fintech, de una regulación fintech. Y es que nuestra propia realidad geopolítica, económica, financiera, nos obliga a utilizar, a ser ingeniosos y a utilizar otros elementos que nos lleven a nosotros a poder llegar a ese 66%. ¿Cómo? Utilizando el Internet de las Cosas. Señores, yo tengo 44 años, a mí me tocó, yo fui de los que emigró. Yo no nací en la generación digital, yo emigré a la generación digital. Mis hijas nacieron en la generación digital. Yo no veo a mis hijas yendo a formar una fila de 72 personas porque ese día le pagan a los jubilados para hacer una transacción en un banco. Yo veo a mis hijas utilizando este instrumento para hacer todas sus transacciones en un banco. Entonces, de ahí a que nazca para mí la necesidad de tener una legislación fintech. Entonces, ¿qué es fintech? La gente a veces suelen confundir cualquier herramienta digital con fintech. No. Las fintech son herramientas tecnológicas financieras.
que se crean con el objetivo de crear servicios financieros fáciles de contratar, entender y con un precio estandarizado que permite el acceso a un mayor número de personas y empresas, tanto inversores como prestatarios. Entonces, eso es lo que es una fintech. Yo siempre he dicho que una fintech es una idea financiera que uno desarrolla en un mercado regulado. Entonces, aquí les voy a hablar sobre por lo menos los tipos más importantes de fintech, para que tengamos una idea, porque yo los veo tan relacionados con el sector financiero. El primero es la transferencia de fondos. Se trata, todos los que formamos parte de la banca, sabemos que ahora mismo tenemos un sistema SWIFT, que no es el sistema más moderno del mundo si uno lo compara con programas de criptoeconomía que hacen lo mismo. Entonces, lo que hicieron las empresas de transferencia de fondos fueron romper con los mecanismos de transferencias bancarias y ellos ofrecer un servicio. Western Union y todas estas empresas son fintech. Ellas nacieron con la finalidad de transferir fondos. Entonces, ellos ahora mismo para una transferencia utilizan millardos de personas, pero están comenzando a utilizar la tecnología blockchain interna, una blockchain privada de la propia empresa, para realizar con mucho mayor rapidez sus transferencias. Entonces tenemos el crowdfunding, que es otro tipo de fintech, que es cuando un grupo de personas se unen para financiar un proyecto sin una recompensa monetaria generalmente. Bueno, nosotros aquí todos nos unimos porque queremos hacer un monumento, un parque a los latinoamericanos en X país, hacemos un crowdfunding, bueno, todos ponemos nuestro dinero a través de una plataforma de crowdfunding y desarrollamos ese tipo de industria. Después sí vienen los crowdlending, que pueden ser peer-to-peer o peer-to-business. Los crowdlending es peer-to-peer o de particular a particular, es aquella persona que se dice, mira, ¿para que yo voy a tener un dinero en un depósito de plazo fijo que me da 4% al año? Si yo puedo ese dinero ponerlo en una fintech que se dedica a los préstamos persona a persona, me da una tasa de 15%. Entonces uno lo piensa. Entonces tú vas a esa fintech te da un servicio de que, ok, yo recibo tu dinero, yo coloco tu dinero, te sacan algoritmo en el cual te dicen cuáles son su matriz de riesgo y te explican, nosotros prestamos a este sector y estas son las condiciones. Y ahí tienes una fintech que se dedica al cross-lending, peer-to-peer. También tenemos el cross-lending, peer-to-business, que es cuando un grupo de personas se unen y financian el desarrollo de un proyecto. Es decir, y lo hacemos muchas veces de manera espontánea, pero aquí ya es como una fintech que tiene una plataforma que te dice, bueno, tú sabes qué, se está haciendo este edificio, un edificio de 5 pisos, el financiamiento que estamos recogiendo dinero, necesitamos $10 millones, tú quieres participar, si pones 100,000, este es tu retorno, y muchas personas entran, y todo es a través de una fintech que está debidamente creada. Eso es un peer-to-business. Después tenemos los robo-advisors, que ya se están utilizando en Estados Unidos y en otras latitudes, que son robots que tienen algoritmo y ellos te dan a ti el servicio de asesor en los mercados bursátiles con base a la información que ellos manejan, información analítica, inteligencia artificial, todo eso tienen los robo-advisors. En el mercado de Estados Unidos, los robo-advisors tienen que cumplir con los exámenes que cumplen los requerimientos que cumplen un asesor de inversión, software, es decir, hardware, es decir, una persona en carne y hueso. Yo no he visto en América Latina que, por lo menos, ojalá esté equivocado, que hemos entrado a tratar de entender y regular este tema, que ya muchas fintech lo están haciendo. Entonces,
Si no lo regulamos o damos la espalda y decimos, bueno, yo no entiendo eso ni quiero entenderlo, entonces estamos generando un mercado negro de personas que lo pueden estar haciendo y que no hay ningún tipo de regulación. Pero esto es una tremenda fintech en los mercados que están debidamente regulados. Después viene la criptoeconomía. La gente no le gusta. Ya Colombia dio el primer paso. México también lo ha dado. Tenemos 2 países que ya han dado el primer paso. Ya están saliendo del medioevo que nos llega a todos, donde queremos confundir siempre criptoeconomía con lavado de dinero. Y señores, si existen los departamentos de cumplimiento en los bancos y en el resto de entidades financieras y no financieras, es porque el dinero fiduciario se utilizaba y se sigue utilizando para lavar dinero. Entonces, nosotros no podemos concluir que un sector que sí desarrolló el Internet de las cosas, que sí está cumpliendo con tecnologías que los bancos todavía no tenemos. Nosotros digamos, no, pero es que todo es lavado de dinero. Siento que eso es como en la Edad Media, cuando una persona o una mujer le decían que era bruja, bueno, era bruja, hechicera a la hoguera. Es un pensamiento bastante obtuso que yo les recomiendo que a los que están en ese sector que lo cambien. ¿Qué es lo que te ofrece la criptoeconomía? Primero te ofrece blockchain, que son transferencias de documentos en original, que es la razón por la cual actualmente el dinero fiduciario no ha sido digitalizado, porque los bancos centrales no han llegado, no pueden concluir cómo evitar que el dinero que que estás transfiriendo sea una copia. Ya en la criptoeconomía eso ya se superó con el Bitcoin y todos los desarrollos de criptomonedas posteriores que se han dado. También tenemos los wallets. Si yo quiero hacer una transferencia a España, a mis tíos, yo tengo que enviarla, yo me voy a mi banco envía ese dinero a su banco corresponsal en Nueva York, su banco corresponsal de Nueva York lo envía al banco corresponsal de mi tío en Nueva York y ese banco corresponsal después lo envía a España. Pueden ser 36 horas. Con tu dinero que está en el sistema y que no le ha llegado a tu tío. Y a cruzar los dedos que uno por casualidades de la vida no tenga el nombre parecido al de un narcotraficante. Porque entonces te hacen una debida diligencia ampliada. Porque José Pérez, que yo estoy seguro que es mucho más común que Belisario Castillo, puede haber 1 o 2 o 3 malas personas que tienen ese nombre y bueno, tú tienes ese nombre y te hacen una diligencia ampliada y la plata puede que no llegue en 2 o 3 días, sino que llegue en un mes, para ponerlo de alguna manera. Ese problema tú no lo tienes con los wallets electrónicos. Tú haces transferencias de criptomonedas y Bitcoin, que es la más antigua y por tanto la más lenta, te lo hacen 14 segundos. Entonces es un punto interesante cómo ellos han logrado realizar transferencias y nosotros todavía nos sigue costando un montón de tiempo. También están las Initial Coin Offerings, que es muy similar a las ofertas públicas de valores, en lo cual una empresa, una fintech, que tiene un producto, puede hacer una emisión de criptomonedas para capitalizarse y desarrollar su producto. Ojo, no solamente sería en Panamá. Tú puedes pedir dineros fuera de Panamá porque la red no tiene fronteras. Y después viene ya lo último que ha salido, que son las DeFi o Decentralized Finance, que son finanzas descentralizadas, que son fintech que corren sobre Ethereum, que te realizan, Ethereum es una blockchain, que te realizan, que te dan servicios. Te pueden buscar Kyber, buscar Aave, pueden buscar muchas. Y en verdad es supremamente interesante lo que hacen las DeFi. Y lo que hace una DeFi lo puede hacer perfectamente un banco. Pero para eso hay que tener la convicción de querer confiar, y vamos a ponernos algo así como Terminator, confiar en las máquinas para que las máquinas te hagan eso. Porque si tú tienes smart contracts, si tú tienes todo en debida orden,
te lo van a hacer y no vas a necesitar lo que hacen ahora mismo 15 personas, pero hace solamente un programa debidamente constituido, una DeFi, en tiempo real. Entonces, otro tema que sí ha habido, que ahí sí tengo que decir que América Latina ha habido bastante crecimiento, sobre todo lo que he visto en Argentina, son los InsurTech, que son fintech que se dedican a la innovación tecnológica en los productos de seguros. Es un sector muy interesante para todo lo que tiene que ver, que tiene que ver con fintech, por los propios riesgos que manejan y que yo creo que ellos sí, quizás inconscientemente, si tienen mucha, pero excesiva data para poder generar miles de fintech y hacerse la vida mucho más rápido, porque ellos trabajan con matrices de riesgo que muchas veces son más exactas que las de nosotros los bancos, porque una persona siempre va a morir. Eso es una realidad. Así que ese es otro sector que se puede desarrollar. Entonces, para desarrollar todos estos ejemplos de posibles fintech en América Latina y desarrollarlas de una manera coherente, de una manera eficiente, yo sí considero que tiene que existir una legislación o un marco regulatorio que nos ayude a nosotros a poder, primero, que las fintech estén creadas en debida forma y segundo, proteger al eslabón más débil de la relación, que es el cliente. Entonces, yo aquí les pongo un análisis de lo que yo considero puede ser una legislación, un modelo de legislación fintech para América Latina, solamente que yo siempre digo, uno lo tropicaliza a cada país porque los enlatados nunca son buenos. Entonces, los enlatados a veces generan, en vez de traer la cura, lo que traen es más enfermedad. Entonces, yo siempre pongo como pilares, fundamentos en los cuales nosotros debemos analizar para tener una legislación fintech que nos ayude a la máxima, que es inclusión financiera dentro de un sistema financiero regulado. Dame un minuto, por favor. Entonces, lo primero que hay que tener es un marco legal regulatorio. En este marco legal regulatorio tenemos que tener una entidad que es la que se encarga de registro de la fintech. Esto va a depender mucho de cada sistema nacional. Si tú me preguntas en Panamá nosotros no tenemos banca central, porque nosotros, aquí el dólar desde el tratado de 1910, y mi memoria no, 1904, pero si mi memoria no me falla, nosotros utilizamos el dólar como moneda de circulación en Panamá. Por tanto, nosotros no tenemos moneda central. Entonces, no tenemos banco central, por tanto, no puedo decir que el banco central es el que va a regular la fintech. Pero ahí sí tienes que buscar quién va a regular la fintech. En mi opinión, debe ser el supervisor del sector en el cual la fintech se va a desarrollar. Si es una fintech que va a dar un servicio muy similar a lo que es un cross-lending, que da préstamo y préstamo, puede ser que lo supervise el supervisor de las empresas financieras, es decir, en Panamá puede ser que lo haga el Ministerio de Comercio e Industria. Si es una fintech que se va a dedicar al mercado de seguros, bueno, debe ser el supervisor de seguros quien la regule. Entonces, así, dependiendo del tipo de fintech, el supervisor va cambiando. Eso es muy importante, porque el supervisor tiene que tener experiencia en el producto que se le está presentando para regular. El segundo punto, que para mí es muy importante y que conlleva una modificación que debe ya comenzar en las aulas de clases universitarias, es salir de ese romanismo con el cual nosotros somos educados como abogados y entrar en conceptos más sajones como el sandbox. Entonces,
Recuérdense que nosotros los romanistas estamos acostumbrados a tener un código que regula absolutamente todo. Y lamentablemente la tecnología siempre va a ir por delante de la ley. Entonces nosotros no podemos pretender ilusamente tener una ley para regular un producto, porque los productos cambian. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de entender un producto? Como lo hicieron los ingleses, a través de un sandbox, que es un mecanismo de seguridad para disponer de un entorno aislado del resto del sistema operativo. El sandbox, tú llevas tu fintech. Vamos a poner que es una peer-to-peer. Tú lo llevas a la Superintendencia de Bancos de Panamá. Dice, mira, esto es lo que quiero hacer. Yo quiero prestar a esta persona y recibir dinero para prestar a estas personas. Es decir, yo voy a recibir dinero de estos señores y yo se lo voy a prestar a estos señores. Entonces yo quisiera de que tú me autorizaras mi fintech a que mi fintech funcione. Entonces, ¿cómo tú lo haces? A través de un sandbox. Llega esa fintech a la superintendencia y la superintendencia entiende qué es lo que hace la fintech. Y una vez que entiende qué es lo que hace la fintech, la superintendencia entonces lo aprueba. Pero tú entiendes el producto. Tú no tienes que sacar un acuerdo normativo, sino que tú le estás dando a esa persona o un registro o una licencia para que realice algo que ya tú entiendes cómo funciona. O sea, eso es lo bonito del sandbox. Ya los colombianos lo están haciendo y también lo están haciendo los mexicanos. Entonces, el resto de América Latina, vuelvo y repito, tenemos que salir de ese medioevo, de ese nacionalismo ultranza y entender que existen herramientas fuera del romanismo o del código napoleónico que fueron, seguro que en su momento fueron grandes avances, pero que el mundo ha cambiado. Entonces, utilizar el concepto sandbox, el concepto de caja de arena, sería un ganador dentro de cualquier regulación para el desarrollo de fintech. Entonces, ¿quién es el encargado del sandbox regulatorio? Ese es un punto, una tercera interrogante. Yo creo que ahí, como les dije, yo no creo en los enlatados. Tiene que haber un encargado, uno o varios encargados, y siempre va a depender de la regulación que cada país tenga. Panamá tenemos una superintendencia de bancos, una superintendencia de seguros, un instituto de cooperativas, una superintendencia de valores. Entonces tendría que ir a cada una de esas. Si mi memoria no me falla y me corrigen, Colombia tiene una superintendencia de servicios financieros mucho más sencillo, pues tienes varios productos en un solo superintendente. No tienes Chinese, no tienes murallas chinas entre los supervisores, eso es mucho mejor. Creo que Perú también tiene el mismo sistema. Entonces, eso es interesante como tú tienes esos sistemas, porque se te hace mucho más fácil ejecutar de una manera ordenada en beneficio de tu sector, de tu economía, este tipo de propuestas. Entonces, vamos a entonces, en esta legislación también tenemos que entender algo. ¿Qué tipo de autorización le vamos a dar a la fintech? ¿Le vamos a dar un registro o le vamos a dar una licencia? Yo creo que cuando se trate de fintechs que hacen una asistencia tecnológica, debe ser un registro. Cuando se trate de fintech que ya realizan servicios financieros, sí debe ser una licencia. Aquí es muy importante que los supervisores entiendan algo. El proceso de autorización o el proceso de aprobación debe ser expedito. No debe ser lento, no debe ser burocrático, porque si no, estas fintech se van a ir a otras legislaciones donde el proceso de registro y el proceso de licencia sea más expedito. Entonces lo que usted va a tener es que un buen desarrollo que usted tiene en su país se puede ir a licenciarse en BVI porque allá son más expeditos con estos trámites. Entonces eso es muy importante, sobre todo porque los niveles de burocracia que nosotros manejamos a veces en los supervisores latinoamericanos, en verdad es de espanto. Entonces esto es muy importante. Registro, si es una fintech que lo que te está dando es una solución, una solución financiera tecnológica,
una banca. Vamos a poner un ejemplo, una banca en línea, que la banca en línea es un fintech, la banca también es un banco. Pero ya si entras en algo que puede conllevar un préstamo, una captación, en mi opinión, sí se necesita una licencia. Pero una licencia para la fintech, eso lo vamos después a ver en la parte de los riesgos. Entonces después, ¿cómo regular la fintech para eso? ¿Cómo se interconectan? Esto es muy importante. Esta consulta de cómo interconectamos a la fintech nació de una charla muy similar a esta que yo di al Banco Central de Honduras. Entonces me dicen, ¿y tú cómo crees que eso se interconectan? Porque en verdad tenemos la fintech, ya la fintech está registrada o la fintech tiene su licencia y la fintech necesita interconectarse para poder dar el servicio. Si la fintech va a un banco a dar un servicio al resto de los bancos, esa fintech puede que cualquier día el banco le quite el servicio. Entonces, yo creo que para poder que las fintech puedan tener un desarrollo consono, debe interconectarse como se interconectan todos los bancos. En Panamá deberá interconectarse a través del Banco Nacional de Panamá, que hace la función de Banco Central en aspectos de compensación. En América Latina, y quizás estoy pecando ignorante, puede que mi recomendación sería que la interconexión fuese a través del Banco Central. Si en verdad queremos que todos los competidores estén al mismo nivel, que todos los competidores tengan la misma oportunidad. Ojo, si volvemos al estoicismo de que de que el sistema financiero para nosotros y no para el riesgo, y no para el resto, lo que hacemos es que muchas de estas fintech que en algún día pueden ser un unicornio cuando ganan arriba de 100 millones de dólares, vaya a otro país donde le dan las condiciones adecuadas y realice, porque la tecnología, señores, es sencilla. Yo agarro esta computadora y doy esta misma charla en Bogotá, en Lima, en La Paz. Así mismo son las fintech. Solamente te paras, cruzas la frontera y estoy en San José, Costa Rica, haciendo el servicio que quiero dar con quizás mejores condiciones que las que te dan en el país, en tu propio país. Entonces uno entra que nadie es profeta en su país. Entonces hay que hacer un cambio en la mentalidad. Porque esto es algo que no va a detenerse. Entonces, ¿quién protege a los clientes de la fintech? Este es un punto muy importante y un punto de que nosotros los bancos contamos en su mayoría con un sistema que nos exige nuestros reguladores en debida forma de protección de protección del eslabón más débil de la relación, que es el cliente. Entonces, esto es muy importante también. ¿Quién protege a nuestros clientes? ¿Quién protege a los clientes de la fintech? Yo creo que en aquellos casos de una fintech que está dentro de un supervisor, y el supervisor tiene una oficina de atención al consumidor, el supervisor es el que tiene que darle el servicio de protección. Si es una fintech, que es un desarrollo económico que es un desarrollo tecnológico muy interesante, pero que no está bajo un supervisor, o ese supervisor no tiene un departamento de protección al consumidor, entonces la Autoridad de Protección del Consumidor, ¿no? La Autoridad Nacional de Protección al Consumidor es la que se debe de encargar de protegerlo. Es decir, al final siempre vas a estar protegido por el supervisor de la fintech en el evento de que tenga un departamento de protección al consumidor de manera específica y de manera genérica ante la Autoridad de Protección del Consumidor en aquellos casos que por alguna razón el supervisor de esa fintech no tenga este departamento de protección. Entonces, esto es muy interesante, es muy importante. Toda legislación que uno emita tiene que tiene que tener una parte de protección a los consumidores porque son el eslabón más débil en la cadena. Entonces, ¿qué conlleva? Esta es la última parte de mi charla. No soy partícipe de charlas de una hora, porque lo considero a veces supremamente aburridas. Espero que al menos haya sido aburrida. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? ¿Cuál es la finalidad de una legislación fintech? Como yo le dije, la digitalización, Internet de las cosas. Ustedes pueden, los que no entienden el concepto de Internet de las cosas, los invito a que vayan a YouTube, pongan Internet de las cosas y van a entender lo que significa, que es ya transferir cosas en original, en blockchain, de manera per se.
Y el otro punto es inclusión financiera. Y ahí, por eso inicié conversándoles sobre cuál es la realidad de América Latina. 44% de personas bancarizadas, 66% que están fuera. Que conlleva a esos señores, que ese es nosotros como ciudadanos responsables de América Latina, tenemos que incluir financieramente a esas personas. Y yo creo que a través de la fintech, que diariamente lo hacen, porque van a clientes que la banca o el sector tradicional no llega a traerlos de una manera regulada, porque toda persona incluida financieramente, incluida educativamente, es un activo de nuestro continente latinoamericano, si le queremos poner un nombre. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tiene el sector fintech? El primero es la carga regulatoria. Y aquí quiero ser muy crítico con los supervisores latinoamericanos. Si nosotros a la fintech le vamos a poner la misma carga regulatoria que le ponemos al sector financiero tradicional, no vamos a dejar que crezcan, la vamos a asfixiar. Yo no quiero dar el ejemplo de mi país, donde el negocio del fideicomiso fue asfixiado por la carga regulatoria que le pusieron, que para tener ya prácticamente una fiduciaria es mejor que la tenga un banco, porque es quien tiene el dinero para poder mantenerla. Entonces, si nosotros caemos en ese mismo error con el sector fintech de una sobrecarga regulatoria, no va a crecer el sector. Simplemente vamos a matarla en su desarrollo. ¿Qué va a pasar? Va a emigrar, que es el segundo riesgo, dejar pasar la oportunidad. Si nosotros no desarrollamos el sector fintech se va a ir a otras latitudes donde tenga la oportunidad de crecer. Y ustedes solamente tienen que estudiar la manera las conductas de los millennials y la generación Z. Son completamente diferentes a generación X, que soy yo, y a los baby boomers, que son los mayores a mi persona. Ellos tienen otras maneras de ver la vida. Estoy seguro que mis hijas aquí en Panamá le dicen, mira, tú no puedes tener esa fintech, y agarrar su maleta y se van a ir a un lugar donde puedan desarrollar ese negocio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos fugas de capital humano, que es lo que más necesita América Latina. Entonces, ese es otro punto, dejarla pasar la oportunidad. Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Más que todo, lo que yo busco es explicarles de mi perspectiva lo importante que para mí es el sector fintech en América Latina. Considero que nosotros tenemos un potencial que no tiene el resto del mundo, que es que en América Latina siempre estamos en crisis. A uno estar en crisis, uno busca herramientas para sobrevivir a la crisis. Fintech es esas herramientas que nos ayudan a nosotros a sobrevivir a las crisis. Entonces, eso me lo digo un buen amigo argentino. Siempre estamos en crisis, tenemos más capacidad por eso, y es verdad. Nuestra realidad es muy diferente a la de una persona que está enferma suiza. Así que tenemos que aprovechar las crisis diarias, y si no, veamos en los periódicos de América Latina que tenemos, y buscarles soluciones tecnológicas, en este caso, soluciones tecnológicas financieras a esa crisis, para subir ese 44% a un 54%, a un 64%, a un 90% de inclusión financiera de latinoamericanos en el sector financiero tradicional. Muchas gracias. Belisario, muchísimas gracias por tu interesantísima exposición, muy ilustrativa. Tenemos una pregunta, Belisario, usted plantea la necesidad de un sandbox, un tema complicado antes de establecerles cómo medimos su impacto. Si lo medimos mal, podemos ser demasiado pesimistas o demasiado optimistas. Hay que sugerir criterios de medición al regulador. Totalmente de acuerdo. Nosotros ahí tenemos que utilizar mucho
Ahí tenemos que utilizar en el sandbox que es necesario lo que dijo la persona que consultó, a mí mi preocupación sobre cuáles van a ser los lineamientos. En este caso, los lineamientos no pueden ser un librito. Por eso dije de que tenemos que comenzar a dejar atrás esos glosadores o glosadores, códigos y esa mentalidad romanista napoleónica. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ahí tenemos que trabajar en base a datos. Datos de los más importantes, algoritmos. Esos son los puntos que deben de utilizarse al momento que estamos en un sandbox. Ok, ¿qué es lo que tú haces? Esto es lo que tú haces, perfecto. Vamos a tratar, vamos a buscar data de algo que haya sido similar. ¿Cuáles son los riesgos que ha generado un producto similar? A los riesgos son esto. ¿Cómo tú lo has trabajado de esta manera? Entonces, sí, hay que tratar de buscar un sector moderado. No puede ser ni pesimista, ni puede ser positivo. Tampoco podemos tener un regulador que sea muy positivo. Tenemos que tener un regulador mesurado, que entienda y que con base en tecnología financiera, con base en data, pueda llegar a las conclusiones que un sandbox necesita. Entonces, yo creo que la mayoría de nuestros reguladores van a tener que hacer departamento y no departamento de cómputo, porque esto no es departamento de cómputo. Estos son departamentos donde ustedes tienen que traer personas que manejen bases, que manejen datos, personas que manejen inteligencia artificial, personas que manejen blockchain, personas que sean de la cuarta generación tecnológica, para que poder que ese sandbox sea un sandbox regulatorio como el que uno espera, no un sandbox regulatorio que lo que tú tienes es un código porque nació un acuerdo de 800 páginas y Q con base al literal E, artículo 68, capítulo 4, decide si está bien o está mal. No, esto es tecnología financiera. Esto uno lo tiene que ver de una manera tenemos que verlo como ingenieros, no como abogados. Perfecto, Belisario, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo se pueden impulsar a los reguladores a tomar las iniciativas correctas? Hay algunos reguladores que están tomando esto más o menos en serio, pero está tomando demasiado tiempo y la visión puede ser muy cerrada. Exactamente, por eso es que yo puse que uno de los riesgos es dejar pasar la oportunidad. Si nosotros si nosotros continuamos con esa visión, con esa visión que acaba de perfectamente describir la persona que realizó la pregunta, estamos dejando de que todas esas personas sigan diciendo es que en Singapur las cosas son diferentes. Sí, son diferentes, porque su política de Estado es diferente. Entonces, es muy cierto, si nosotros no entendemos este cambio de una manera, de una manera seria, de una manera sesuda, lo que va a pasar es que esos desarrollos no se van a dar en América Latina, lo van a hacer tercero y después nos los van a vender a nosotros y nosotros contentos lo vamos a utilizar porque van a ser una necesidad. Pero sí, el regulador los reguladores tienen que cambiar su manera como ven la tecnología financiera. Si no, tenemos un serio problema de que todos estos grandes desarrollos se realicen en otros lugares, en adición a que las condiciones en América Latina siempre son de crisis. Y si yo me puedo ir a un país a hacer lo mismo, en un país donde no estoy en crisis, sino que vivo mejor, el que tiene menos de 30 años lo va a hacer. Muchas gracias, Belisario. También otra pregunta. ¿Los proyectos que se someten al sandbox tienen un ciclo de vida limitado con el propósito de que un equipo interdisciplinario observe el desempeño y la idea es que con ese conocimiento se evolucione a la concepción de la regulación? Es un comentario. Sí, lo que pasa es que depende, yo recuerdo que yo el Sandbox lo utilizo para un registro o para una licencia de la fintech que tú estás autorizando a que opere. Pero puede ser un producto de esa fintech. Lo importante es uno entender lo que hace la fintech al momento que entra el Sandbox. Porque al final, prestar es prestar. Tú vas a prestar, si un cross-lending, tú vas a prestar. La forma tecnológica como tú la hagas es el ganador.
Entonces, si, por ponerte un ejemplo, una DeFi, si yo presto, si yo soy una DeFi que está en Panamá y voy donde una empresa financiera y le digo, mira, yo tengo este software que puedo utilizar la plata que tú prestas para prestarle a terceros y en vez de que te lo garanticen con una licuadora, una refrigeradora o una lavadora, te lo pueden garantizar con Bitcoin. Y yo digo, se me parece similar al reporto. Lo hago y perfecto. Eso se está haciendo. Estás pidiendo plata fiduciaria con garantía de criptomonedas. Es mejor, y hay muchos lugares donde esas criptomonedas te las transforman en dinero fiduciario. Es mucho más fácil que prestar y recibir de garantía una licuadora, un automóvil, que se deprecia más rápido. Esa es la pregunta. Pero sí, puede que existan, por eso es importante el registro. Yo creo que cuando son fintech, que lo que están dando es un software, algo que financieramente tecnológico y financieramente en ese momento te está dando un factor de competitividad superior al resto, sí debe ser a través de un registro. Porque puede que en 6 meses ya no sea un diferenciador. Por eso es que lo dije. Es importante en ese caso que el supervisor sea rápido, porque si el supervisor se va a tomar un año en hacerlo, o sea, la tecnología en un año cambia. Si no, vean cuántas veces cambiamos otro celular por año. Cada año tú cambias el celular generalmente. ¿Por qué? Porque te pusieron del iPhone 11, salió el iPhone 12 y tú quieres tener el iPhone 12. Lo mismo en la tecnología. Muchas gracias, Belisario. Muy amable nuevamente, Belisario, por acompañarnos en esta oportunidad, en este primer webinar del Comité Colade. Agradecemos a todos los asistentes por su amable participación y los esperamos en los próximos webinars del comité que estaremos haciendo en lo posible mensualmente y por supuesto en nuestro Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero que realizaremos el 27 y 28 de mayo. Muchísimas gracias nuevamente, un cordial saludo y un feliz resto de día. Igualmente un abrazo, que pasen un excelente día y gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo, gracias. Hasta luego.